contextualizando despuesito. Como tenemos de todo tipo de público hoy, para que los muchachos de séptimo, octavo y noveno empiecen a entender estos conceptos de movimiento, les he ilustrado con una imagen de un carrito. Este carrito en el primer punto, en el punto A, se encuentra a una distancia, se puede decir, a partir de la posición de 0, ¿verdad? Luego viene y se mueve. Obviamente, todos nosotros hemos andado en alguna moto, en algún carro, una bicicleta, y sabemos nosotros que para poder desplazarse de un punto a otro punto, implica que hay que generar mayor el proceso de trabajo que nosotros vamos a hacer, ya sea si una bicicleta, pedalear, si en el carro oprimimos el pie en el acelerador, si en una moto, pues aceleramos con nuestra mano en el acelerador ahí de la moto, y nosotros vamos avanzando, ¿verdad? El cambio que nosotros vamos a tener de un punto, que aquí se llama punto a un punto B, a eso nosotros le vamos a llamar un cambio de posición. Nosotros no podemos decir que se desplazó o que recorrió una distancia. Todavía eso tenemos que tener cuidado al momento de definir eso. ¿Por qué? Porque ustedes el día de ayer con el profesor Noel vieron la parte de qué es un vector. Con el profesor Noel vieron la parte que es un vector. Y la parte de qué es un vector, ya sabemos que un vector es aquel que tiene magnitud, dirección o sentido. Entonces, esas palabras muchas veces nosotros nos confunden. Lo mismo, si ustedes ven algo que está negativo, significa que el carro ocurrió otro efecto. No necesariamente que una respuesta puede ser que esté mala, simplemente que ese negativo tiene una explicación de ser. En física no es igual que en matemática, que nosotros decimos los positivos y los negativos, y los negativos pues solo es negativo. No, nosotros en física un negativo tiene una explicación de ser por qué es negativo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros miramos que un vehículo o que un objeto se mueve, ya sea del punto A al punto B, o del punto C al punto D, o al punto E o al punto F, el carro va cambiando su posición. Esa es la palabra correcta que nosotros hablamos, cambio de posición. En la gráfica que está aquí, nosotros vemos cómo este movimiento de este vehículo, mire, de A, B, a C, A, D, a F, nos generó un gráfico cuando este vehículo se fue cambiando de posición. Y a través de que iba avanzando en el tiempo, esto se va generando ya algo más conceptual, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a definir. El primer concepto importante para entender el movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento es el concepto de posición. En el concepto de posición es lo idóneo, mejor dicho, cuando nosotros hablamos en física, de definir un punto en específico. No podemos decir es distancia o es desplazamiento, porque es donde yo les digo que hay que tener cuidado. Ayer, como les digo, vieron vectores. Entonces, el desplazamiento, como está aquí, mire, es del punto de inicio al punto final. A esto se llama un vector. Eso lo vieron ayer bien claro, lo que es la parte de vector. Entonces, ¿qué es distancia? Entonces, distancia se transforma en un escalar, algo que solo tiene magnitud, pero no tiene sentido. Por eso, el concepto importante es desplazamiento, que es el cambio de la posición en un intervalo de tiempo. Entonces, este triangulito en química significa calor, pero en física significa cambio. Entonces, ese triángulo va de algo que es final menos algo que es inicial. Entonces, nosotros ahí generalmente tenemos un concepto ya bien marcado y un error bien definido también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros en secundaria
acostumbramos que el alumno decirle distancia y desplazamiento, o sea, utilizamos la letra D. Y ese es un error que, que debemos de irnos pues quitando, porque conceptualmente estamos mal, ya que la D significa otras cosas en física como deci, que es una unidad de medida. Entonces, para ubicar cualquiera de estos dos es X, ¿verdad? Porque nosotros nos vamos a desplazar en el eje de las X o en el eje de la Y. Matemáticamente esto viene a raíz de lo que es el plano cartesiano, o sea, horizontal y vertical. Vertical es Y, horizontal es X. Entonces nosotros ahí es donde vamos a ir como construyendo los conceptos para entender lo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cambio de posición, hablamos de desplazamiento. Al hablar de desplazamiento, entonces hablamos de una posición inicial y una posición final. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, que la saqué de internet, tenemos un vehículo, ¿verdad?, que se desplaza desde un punto a un punto D. Entonces, él hace un recorrido y llega a su casa. Entonces, su casa está en el punto D. Ahora, cada uno de estos recorridos de A a B, de B a C, de C a D, son recorridos. Al final son distancias que recorrió el vehículo, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de vista más cerrado, o sea, solo de A a B y de B a C y de C a D, entonces podemos hablar que también son desplazamientos. Si los hablamos de que el vehículo se desplazó en línea recta, entonces hablamos de varios desplazamientos. Y ayer mismo se les dijo cómo pueden ustedes sumar varios vectores. Lo mismo, cuando ya nosotros llegamos a un punto final, como en el caso de la casa, y el punto A es el punto de trabajo, podemos calcular un vector dirección, que es un vector de línea recta, o sea, en el punto 1 al punto 2, y ahí encontramos un desplazamiento. Este desplazamiento, entonces, no podemos decir que es una distancia, es un desplazamiento, porque se mide en línea recta y es un cambio de posición entre un punto inicial y un punto final. Como tiene el bounty la vecina allá arriba. Ok, entonces, esas son las características importantes que nosotros podemos ir denotando del concepto de posición. O sea, nosotros lo que vamos a encontrar en física es una posición, o sea, de un punto 1 a un punto 2, y vamos a ver qué sucedió en ese momento. O sea, vamos nosotros a entender qué pasa con el carro de A a B, o de B a C, o de C a D. Entonces, aquí nos dice a nosotros que de A a B recorrió 5 metros, que de B a C recorrió 10 metros. Pero, ¿qué es lo que lo hace interesante? Saber nosotros en cuánto tiempo se transcurrió de un punto a otro. Allí es donde entra lo que es el movimiento rectilíneo. Y lo que entra el concepto de la cinemática, o sea, del estudio del movimiento como tal. Por eso nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Cada uno de estos conceptos que son bien importantes. La parte de concepto es que me interesa que el día de hoy quede claro. Hoy solo vamos a estar un ratito, jóvenes. Ya el 26 sí vamos a estar 2 horas, porque vamos a resolver ejercicio, entonces no van a sentir aburrido. Ok, en la parte de velocidad y rapidez son también otros dos conceptos que muchas veces los malinterpretamos. La velocidad es un vector, la rapidez no. La rapidez es un escalar. Entonces, la velocidad es el cambio de la posición. Van viendo que yo ya no utilizo la distancia, que muchos libros de texto dicen que es el cambio del desplazamiento, que es el cambio de la distancia. No, es el cambio de la posición. O sea, definido físicamente hablamos que de una posición. No hablamos de desplazamiento ni de distancia porque ustedes saben que son dos cosas distintas. Una es vector, otra es escalar. Bien, entonces, cuando hablamos nosotros de la velocidad, nosotros trabajamos con una velocidad instantánea y una velocidad que es promedio. La velocidad promedio, pues hablamos de un cambio de posición entre un cambio de tiempo. Ahora, aquí es bien importante que ustedes entiendan. ¿Qué les dije que era el triangulito? Un cambio. ¿Un cambio de qué? De algo que es final menos algo que es inicial. O sea,
X final, bueno, aquí vamos a tener problemas. Bueno, aquí es X final menos X inicial. Entre un cambio del tiempo y lo mismo, un tiempo que es final menos un tiempo que es inicial. Y siempre se va a marcar así producto a lo que habíamos hablado de acá, de que nosotros este cambio siempre va a ocurrir. ¿Qué pasó cuando llego aquí al punto final? Entonces, lo que conozco es lo primero y lo que conozco al final, pues es lo final. En el sentido estricto de que nosotros vamos a tener un marco referencial siempre. O sea, aquí yo conozco mis condiciones iniciales y acá yo también conozco mis condiciones finales. Entonces, solo hacemos la resta de lo final menos lo inicial. Y oigan bien el concepto que les dije, marco de referencia, porque lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, los marcos de referencia a nosotros nos ayudan a saber cuáles son esas condiciones iniciales que nosotros tenemos. Otro concepto que es importante para nosotros es la palabra reposo. Reposo, ¿verdad? Reposo, lo que para nosotros significa es condiciones iniciales igual a cero todo. Posición cero, tiempo cero, todas esas características que a nosotros nos interesan, eso es la condición de reposo, que es cero. Entonces, los conceptos que yo le estoy diciendo son conceptos que los tienen que quedar bien marcados el día de hoy, porque son los conceptos que vamos a utilizar nosotros para el día 26, que vamos a agarrar a hacer ejercicios muy buenos de tipo ya de Olimpiada. Entonces, aquí lo que me interesa a mí es que aprendan este concepto. Ahora, también otro detalle importante, que quizás para muchos profesores no es muy importante, pero son la simbología de la letra. La velocidad es en carta, joven. No van a hacer esto así en normal porque esa velocidad ya es otra cosa, ¿verdad? Ya aquí nosotros hablamos de volumen. Entonces, las letras tienen significado en física, en matemática. Eso es bien delicado. Nosotros con las letras porque sí tienen un significado importante, ¿verdad? Ok, para ejemplificar. Era el mismo ejemplo, ¿se acuerdan del que yo les mencioné del carrito anterior? Bueno, determina la velocidad promedio e instantánea. O sea, si nosotros queremos calcular algo que es instantáneo, entonces vamos a calcular únicamente teniendo una posición entre un tiempo. Como le dije, una posición. Estoy diciendo a ustedes que es una distancia o que es un desplazamiento, no es una posición. Porque depende de lo que nosotros estemos analizando, es que vamos a ir construyendo el concepto de distancia o desplazamiento, ¿verdad? Ahora, el tiempo, pues así se calcula uno que es instantáneo. Ahora, la promedio ya lo saben, ¿verdad? Que para calcular una velocidad promedio, entonces vamos a calcular el cambio. Siempre vamos a hacer el cambio de la posición en función del cambio del tiempo, porque son intervalos que nosotros vamos a calcular. Un intervalo es de un punto 1 a un punto 2. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros normalmente siempre les dan a ustedes datos, gráficas en los exámenes. Yo he visto, por eso me gusta trabajar con gráfica para despertarle la curiosidad a ustedes. En este caso, miren, por ejemplo, nosotros en el eje de las Y se encuentran las X y en el eje de las X se encuentra T, o sea, el tiempo como tal. Nosotros vamos a analizar este gráfico como nosotros, de dónde se origina en 30, entre 20 y 40 y 30. Entonces, de 30, el carro, mire, avanzó hasta llegar a una distancia más o menos de 50, ¿verdad? O 56. El tiempo en el cual nosotros vemos se tardó de 0 segundos a 10 segundos. ¿Por qué digo segundos? Porque aquí en el tiempo, abajo en el eje, me dice que está en segundos y acá me dice que está en metros. Mire. Luego de B a C también se transcurrió en 10 segundos y si ustedes ven, los intervalos son de 10 en 10 en 10.
Entonces podemos perfectamente calcular. Ahora, los puntos de distancia nosotros solo lo vamos a ir acotejando con el eje vertical y vamos a ir viendo cómo se fue desplazando el vehículo. Como les decía yo inicialmente a ustedes, los números negativos en física tienen una significancia que es más que todo cosas ya del movimiento como tal, y eso se estudia en la dinámica como tal, cuando ya entremos nosotros a hablar de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque ahí es donde nosotros tiene sentido el signo negativo. Ahora, entonces, para calcular la primera velocidad promedio, que sería de A a B, nosotros en este intervalo vamos a calcular, ¿verdad? La velocidad promedio sería el cambio de la posición en X entre el cambio de la posición de Y, perdón, de T. Entonces, aquí nosotros tenemos en el punto inicial es 30 y en el punto pues final, que es B, vamos a decir que aquí sería, pues, está más arriba de la media, sería 57, ¿verdad? 58, un aproximado ahí, ¿verdad? Entonces, yo les explicaba a ustedes que siempre va a ser la posición final, ¿verdad? Menos la posición inicial entre el tiempo, lo que es el tiempo final, menos el tiempo inicial. Entonces, nosotros aquí únicamente vamos a sustituir los valores que nos da la misma gráfica. Entonces, ¿quién es la posición final? En este caso, entre A y B, B sería el punto final. ¿Por qué? Porque el carro se mueve desde A hasta B. Entonces, sería los 58 que les dije yo a ustedes. Bueno, pongámosle 58, dejamos. En 58 casi 60, entonces 50, 55, le podemos ubicar mejor. Y la posición inicial en este caso serían los 30 que tenemos nosotros ahí. Exactamente está la mera mitad ahí. Todo esto, uno lo ubica en paréntesis porque la unidad al final es la misma y esto es metro. Abajo, pues, únicamente el tiempo es 0, el inicial, y el final es 10. Entonces sería el final, que es 10, ¿verdad? Menos los 0. Entonces, también, ¿verdad? Entre paréntesis, y aquí nosotros tenemos segundo. Ok, entonces aquí nos quedaría, pues, 30 menos 55. Ustedes tienen ahí sus calculadoras, o eso es algo, pues, sencillo de calcular. ¿Cuánto sería? Vamos a ver. Para encontrar la participación de los estudiantes. 25. Ajá. Bueno. ¿25 qué? Metros. Perfecto. ¿Verdad? Ok. Y acá 10 menos 0 sería 10. Que sería el segundo. Y 25 entre 10. Entonces nos quedaría ¿cuánto? Yo sé que los que están aquí en décimo, este tema, pues ustedes lo están viendo que es como bien fácil, ¿verdad? Pero el análisis de gráfica nos sirve a nosotros los profesores que ustedes lo entiendan, porque ustedes con una gráfica pueden conocer sacar muchos datos. Y eso al final es lo que nos interesa a nosotros, la obtención de datos estadísticos, bastante. Entonces, ¿esto nos quedaría cuánto? 2.5. ¿En qué unidades? En metros sobre segundo. Entonces, ahí nosotros obtuvimos la primera velocidad promedio del punto A al punto B. Entonces, ustedes, vamos a ver ahí en su casa, calculen de B a C, de C a D y de E y de D a E. Para calcular, cuando ahorita solo calculemos una en casa, vaya, calculemos la de B a C para ver cómo ustedes lo calculan. Aquí vamos a decir igual que aquí este dato es 38. Vamos a ubicarle aquí a este dato de aquí 38, porque está cerquita de 40. Y ya sabemos que este dato es
es 55 quedamos. Vamos a ver ustedes, jóvenes. Me interesa que ustedes lo hagan porque al final de todo la charla es para ustedes. Vamos a ver. Recuerden que ya lo decía el profesor Noel ayer, esto es más que todo autodidacta. Ustedes tienen que siempre ir leyendo y uno solo va como que aclarando esas duditas, como le decía, conceptuales, que normalmente el libro de texto no lo dice, pero uno tiene que manejarlas y hacerle hincapié a ustedes que no cometan ese error conceptual que ya está bien marcado en nuestra sociedad. Entonces, eso tenemos que irnos quitando. Vamos a ver. Vamos a ver de B a C. En la respuesta, ¿cuánto da? Aquí hay jóvenes que están en carrera. Que ya esto debería de tenerlo ustedes obtenido ya. Vamos a ver, ¿quién es equifinal? 38, ¿verdad? Porque C ahora se convierte en final. ¿Quién es el inicial? Negativo. ¿Cuánto? 1.7 negativo. 1.7 negativo. ¿En qué unidades? Metros sobre segundo. Ok, metros sobre segundo. Ahora, ¿qué significa, compañero, este negativo? Una desaceleración. Correcto, hubo una desaceleración, pero si nosotros también miramos la gráfica, la velocidad cayó. O sea que el carro o la persona bajó su velocidad. Recordemos que aquí el concepto de aceleración y movimiento rectilíneo uniforme normal no lo tomamos en cuenta. Entonces, solo hablamos de dos conceptos, posición y velocidad. Entonces, aquí que hubo una desaceleración es lo correcto. O sea, eso es lo que nosotros entendemos, pero el signo negativo en movimiento rectilíneo uniforme normal es lo que hablamos que hubo una caída de velocidad, o sea que la persona disminuyó su velocidad con la que iba conduciendo. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de ejemplificar los conceptos claves. De acuerdo. Por ejemplo, acá nosotros miramos, ¿verdad? Para mantener siempre el interés de la gráfica, cómo esta gráfica me genera una ecuación. Y aquí me da esta ecuación y el mismo problema me lo dice. Lo interesante de la gráfica, bueno, el problema ahí está, pero lo que más me interesa a mí es que una ecuación me puede determinar a mí también la posición de cualquier objeto. ¿En función de qué? De una variable. En este caso, mire, la ecuación está en función de t. O sea, nosotros tenemos que x es igual a menos 4t más 2t cuadrado. Entonces, eso está en función de t. Y nosotros, al tener el valor de t, únicamente lo que debemos de hacer es sustituir ese valor para poder encontrar entonces el valor que me corresponde a un punto en específico en función del tiempo. Por ejemplo, si yo me muevo desde el punto 0, como está aquí, hasta el punto 1, o sea, me voy a mover de A a B. Pero entonces yo quiero saber cuánto fue lo que yo me moví, o sea, la posición que yo recorrí o que me desplacé. Para poder definir si es un desplazamiento o un recorrido, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene que existir una dirección. En este caso, pues no tenemos una dirección, entonces por eso decimos que el recorrido que yo hice. Aquí nos dice que vamos a trabajar en función de 0 y de 1. Entonces, primero tenemos que sustituir la ecuación en 0 y después en 1. Pero ya sabemos nosotros que todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces, al final, solo me queda el valor de 1 en este primer caso. Al sustituir por el valor de 1, entonces yo digo que x es igual a menos 4, ¿verdad? Por 1 más 2
por 1 elevado al cuadrado. No hago la sustitución de 0 porque todo el número multiplicado por 0, pues es 0. Entonces al final esto me va a quedar a mí que 4, pues 4 por 1 es menos 4, ¿verdad? 1 al cuadrado es 1 porque el 1 a la potencia 2 siempre es 1, es por propiedad de las potencias. Y entonces me quedaría que eso es más 2. Al final la respuesta entonces me queda que es menos 2. O sea que cuando X se va, cuando el objeto se mueve, la partícula se mueve de 0 a 1, hubo un desplazamiento de menos 2. ¿De menos 2 qué? De menos 2 metros. Ahora, aquí es importante porque ¿qué significa el negativo en el caso de la posición? Que el objeto va hacia adelante o hacia atrás. Entonces, que el objeto, lejos de ir hacia adelante, lo que ocurrió que fue un retroceso lo que hizo él. O sea, que el vehículo va para atrás, o que la moto fue para atrás, o que usted caminó hacia atrás, ¿verdad? Así como el cangrejo. Entonces, esos signos negativos en física tienen una denotación importante. En este caso, que X sea menos 2 metros, yo a mi estudiante le digo, pero ¿qué significa ese menos 2? Ah, que va hacia atrás, ¿verdad? O sea, que el objeto no se movió, no se esperaba mover hacia adelante, como nosotros pensábamos, sino que recorrió hacia atrás, ¿verdad? Entonces lo mismo, aquí aparece otro intervalo de 1 a 3. Entonces nosotros sabemos que este es el final y este es el inicial, y siempre el cambio de posición se hace de lo final menos lo inicial. Entonces nosotros lo sustituimos completamente todo. Y ahí entonces nosotros vamos a ir analizando pues la gráfica como tal, ¿verdad? Voy a borrar acá. Entonces, ya si nosotros lo hacemos con este otro intervalo para que ustedes comprendan, ya estamos hablando desde 1 hasta 3, o sea, desde B hasta D. Entonces, el cambio de posición, ¿verdad? Siempre va a ser igual a X final menos X inicial. Pero ya nosotros sabemos en qué función está dada X. Entonces, solo vamos a sustituir. En el caso de X final, pues sería 4 por el tiempo que es final, ¿verdad? Más 2 por el tiempo final al cuadrado. Menos, ahora, este menos que está acá, pues sí me afecta a todo, ¿verdad? Entonces sería menos por menos, me quedaría más, ¿verdad? Más 4t inicial. Y menos por más me quedaría menos 2 por el t inicial al cuadrado. Entonces nosotros solo sustituimos que sabemos que este T1 ahora va a ser el inicial y el T de 3 segundos va a ser el final. Entonces al sustituirlo nosotros lo podemos hacer mentalmente. 3 por 4 pues me quedaría 12 menos 12. 3 por 3 me queda 9 y 9 por 2 me da a 18. Más 4 por 1, pues me queda 4. ¿Por qué aquí lo sustituyo por 1? Porque el tiempo inicial cuesta 1. Y 1 al cuadrado, entonces al final me queda 1, por 2 me queda menos 2. Entonces, ya ahí nosotros tenemos prácticamente ya números únicamente que tenemos que operarlo, ¿verdad? Entonces tenemos menos 12, más 18, más 4, ¿verdad? ¿Cuánto nos da entonces al final con el menos 2? Bueno, nos da 8 metros, ¿verdad? Entonces, ese fue el trayecto que recorrió en línea recta desde este punto B hasta este punto D. Entonces, ese es el trayecto que se hace en función de una función matemática. Otro concepto que es importante, que es el último concepto de lo de monitor rectilíneo uniforme,
es cuando nosotros hablamos de una velocidad que es constante, o sea, que ya no hablamos de una velocidad que es promedio como tal. Y nosotros acá empezamos a tomar, y esta es la primera ecuación de los movimientos rectilíneos uniformes ya complejos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros miramos que a velocidad constante nosotros calculamos una velocidad en función de un tiempo puntual. Y lo que cambia únicamente es su posición. Por eso es importante analizar la gráfica, porque de ahí es donde sale lo de la pendiente, ¿verdad? De la recta tangente. Y nosotros encontramos esta ecuación a partir de ese despeje como tal, ¿verdad? Y parte de la misma ecuación que hablábamos nosotros de la velocidad, que es igual al cambio de la posición entre el cambio de tiempo, ¿verdad? Pero aquí el tiempo, pues nosotros las condiciones las manejamos y hablamos de un solo tiempo como tal. Entonces el tiempo acá estaba dividiendo, pues pasará a multiplicar, y esto va a ser igual al cambio de la posición. Y como un cambio de posición, nosotros ya sabemos que el cambio de la posición se define como un punto final menos un punto inicial. Y de ahí pues solo reordenamos y llegamos a la ecuación como tal. Pero esto es a partir de la primera, de comprender lo que es un momento rectilíneo como tal, ¿verdad? Aquí tenemos algunas gráficas que son bien interesantes, ver cómo la velocidad, miren, en esta forma va ascendiendo, significa que va subiendo su velocidad y por lo tanto la velocidad es creciente. Pero llega un punto que la velocidad ya no sigue creciendo, sino que empieza a decrecer. Y hacia ese punto donde nosotros también tenemos que analizar los gráficos. ¿Qué pasa con la velocidad? En este caso, mire, la velocidad fue constante, o sea, creció constantemente. En este punto también la velocidad fue constante y no creció. De este punto hasta este punto de acá, la velocidad fue constantemente decreciente, ¿verdad? Porque no hay fluctuaciones, ¿verdad? No hay puntos donde sube o baja. En este otro caso, de este punto acá, hay una parte de la velocidad que fue creciente y por último, la velocidad se mantuvo constante. Lo mismo en el último gráfico, mire, la velocidad fue constante, de ahí tenemos una caída de velocidad, otra velocidad constante, y así podemos ir analizando cada gráfico, porque es importante saber qué pasa con la velocidad cuando es constante. Pero ya aquí nosotros vamos introduciendo otros conceptos, como el concepto que decía el compañero de la aceleración, pero eso lo vamos a ver hasta el día 26. Hablamos de unos ejercicios fáciles porque, como les dije, tenemos de todo un poco de audiencia, y aquí nosotros, pues por los muchachos de ciclo, tenemos que ir trabajando un poco más despacio. En esta gráfica, miren, lo que nos piden es encontrar lo que yo les decía a ustedes, es encontrar la velocidad promedio en los intervalos ya dados. Miren, en estos intervalos ya dados. Entonces, estos ejercicios se los puedo, pues, dejar a ustedes para que los trabajen en su casa, porque hoy les dije yo al profe Adal que solo vamos a trabajar un ratito, una media hora conceptual, y hasta la próxima clase vamos a trabajar ya nosotros con los problemas ya demostrativos, y vamos a introducir el concepto de aceleración. Entonces le toman una captura y los vamos a discutir en la próxima clase. Sí, sería muy bueno para practicar. Por eso a mí me interesaban los conceptos, pulirlos bien, porque hay conceptos que vamos nosotros a trabajar. A mí me gusta trabajar con bastantes ejercicios diagráficos y diagramas más puntualizados. Entonces, quiero que ustedes se esfuercen un poquito para practicar, y como yo soy el mismo tutor que les va a dar la otra clase, en la otra nosotros vamos a tener 2 horas completas y solo resolver problemas, ¿verdad? Solo resolver problemas, y yo ya tengo los problemas bien interactivos para poder trabajarlos. Hoy pues tuvimos una dificultad, tanto el profesor Adal como mi persona, entonces por esa razón solo vamos a atenderlos un momento, ¿verdad? Bueno, pues entonces me despido de ustedes. ¿Los puedo mandar al grupo? Sí, correcto, lo voy a mandar yo ahí al grupo. Incluso yo trabajo con los libros de física de Serwi y libros de física de Sears y Maskin. Entonces, con esos 2 libros, a mí me encanta trabajar bastante,
y algunos problemas que los saco del libro de Rednix. Entonces, por hoy vamos a quedar hasta aquí y en la próxima clase vamos a avanzar solo con problemas. Gracias y feliz noche.